Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 66. El despertar. Suomo abrió lentamente los ojos y no pudo evitar gemir debido al dolor de su cuerpo. Sixion, ya despertaste. Una mujer desconocida estaba junto a la cama con expresión respetuosa. Suomo notó un atisbo de asombro en sus ojos. Por su vestimenta, debía ser una discípula de una secta externa, pero Suomo no la conocía. ¿Dónde está esto? Suomo luchó por sentarse. Este es el jardín del jengibre fragante. Como te lastimaste, la maestra te trajo aquí. La discípula de la secta externa respondió apresuradamente. Suomo se relajó y pensó, así que había sido el maestro. Sintiendo el hambre en el estómago, levantó la cabeza para preguntar, ¿hay algo de comer? La discípula de la secta exterior asintió, espere, por favor. Luego se dio la vuelta y se fue. Al cabo de un rato, trajo un tazón de arroz y varios platos. Al oler la densa energía Lin que emanaba de la comida, Suomo sintió que su mente se ponía alerta y sintió aún más hambre. Sin perder un segundo, comenzó a darse un festín. El arroz del tazón no era el arroz normal que solía comer, sino cocinado con granos Lin. Los pequeños platos estaban preparados con verduras Lin. La energía Lin era abundante. Por lo tanto, era sumamente apropiado para que personas como Suomo, que acababan de ser heridas, se recuperaran. Para alguien tan pobre como Suomo, ¿cuándo había comido semejante comida? Tenía una ración de granos de Lin cada mes, pero no sabía cómo prepararlos. La preparación de la comida Lin requería técnicas extremadamente especializadas. Este proceso se denominaba cultivo de alimentos. Tras combinar cuidadosamente y preparar meticulosamente todo tipo de ingredientes crudos, ricos en energía Lin, la energía Lin de la comida se liberaba por completo y era muy fácil de absorber. Absorber la energía Lin de la comida Lin era mucho más suave que hacerlo del Jinzi. Sin embargo, eso era algo que solo aquellos que tenían suficiente Jinzi podían experimentar. En comparación con otros alimentos Lin de alto nivel, los granos Lin eran los más básicos y comunes. Sin embargo, Suomo vendía los granos Lin que recibía mensualmente para convertirlos en Jinzi. Al tener la vena Lin en la habitación de piedra, el efecto de los granos Lin no era significativo para él. Esta era la primera vez que experimentaba semejante lujo. La habilidad del cocinero era alta y la energía Lin, densa. Con solo olerlo, Suomo sintió que su mente se aliviaba. Cuando la comida entró en su boca, casi se traga la lengua también. Como si hubiera ocurrido una tormenta, la comida que había sobre la mesa fue barrida y no quedó ni una mota. Suomo se estiró, aún con ganas de más. En ese momento, la discípula de la secta externa le recordó, Sixion puede meditar, lo cual ayudará a absorber la energía Lin. Al oír esto, Suomo corrió a la posición de loto para meditar. Al ver esto, la discípula limpió los platos en silencio y luego cerró la puerta mientras se iba. Al despertar de la meditación, Suomo sintió que su mente estaba completamente renovada y en una comodidad indescriptible. Al pensar en la comida Lin que acababa de ingerir, no pudo evitar suspirar ante el efecto de la comida, que fue incluso más efectiva que meditar durante 4 horas en la habitación de piedra. Pero la vena Lin en la habitación de piedra era completamente gratis y, aunque no había tanta comida, el precio de la comida Lin definitivamente no era barato. Si no era una recompensa de la secta, ciertamente no podía permitírselo. Empujando la puerta, salió de la habitación. Había un pequeño patio afuera de la puerta. En ese momento, Suomo supo dónde estaba. Era un pequeño patio apartado en el jardín del jengibre fragante. Pasaba por allí todos los días. Al observarlo con más atención, le resultó familiar. Decidió ir a ver a su amo. Al salir del pequeño patio, vio a bastantes discípulas de la secta exterior en su camino. Suomo sintió instantáneamente un cambio completamente diferente en su actitud. Antes, lo habían tratado con respeto. Ahora, había un atisbo de admiración. Esta admiración,
que emanaba del corazón, los hacía encorvarse aún más y adoptar una actitud más cautelosa y respetuosa. Suomo no estaba acostumbrado. Swin vio a Suomo y se apresuró a hacer una reverencia, Sicción. El maestro te espera. Incluso Swin usaba el formal tú. Suomo se sintió muy incómodo. Negó con la cabeza y dijo, no está bien que Chimei me llame así, es demasiado formal. Sicción tiene razón, Swin estaba equivocado. Swin sonrió cálidamente. Anteriormente, había ayudado a Suomo, pero no creía que le fuera a ir tan bien. ¿Quién iba a imaginar que Suomo podría luchar hasta el final contra Luol y Sicción? Al verlo, se quedó atónita. Incluso ahora, seguía sin poder creerlo. Este incidente hizo que todo el jardín del jengibre fragante reconsiderara la postura de este Sicción zombie. Swin era astuta y sabía que esta lucha había decidido por completo la posición de Sicción en el jardín del jengibre fragante y en la secta. Antes, Aomin Siji había sido arrogante y despótica en el jardín del jengibre fragante. En el futuro, sin duda sería más comedida. Si aún no se controlaba, sería demasiado estúpida. Su homosicción podía parecer lento, pero sin importar su astucia, poder o talento, superaba a Aomin. Swin conocía la batalla entre los discípulos de la secta interna. Como discípula de la secta externa, se sentía naturalmente más cercana a Wei Zend y Suomo, quienes también habían sido discípulos de la secta externa. Sin embargo, Swin seguía siendo cuidadosa y consciente de sí misma. Muchas personas, al prosperar, su temperamento y personalidad cambiaban drásticamente. La prudencia nunca sería un error. Sin embargo, la personalidad de su homosicción parecía mucho mejor de lo que ella imaginaba. El rostro de zombie de Suomo permaneció inexpresivo. Asintió a Swin y luego caminó hacia la sala de Dan del maestro. Al empujar la puerta para entrar, vio al maestro Si-Feng Rong. Ahora sabes cómo actuar con valentía. Al verlo, Si-Feng Rong comenzó a regañarlo con descortesía. La próxima vez, admite la derrota antes. ¿Tenías que lesionarte así? Olvidó por completo que había dado la orden de muerte a Suomo para que no perdiera. Suomo, perspicazmente, no lo mencionó y murmuró en señal de conformidad. No tenía agallas para discutir con esa persona. El tono de Si-Feng Rong se relajó, pero no te desprestigiaste por mí. Muy bien. Suomo, al oír esto, puso los ojos en blanco. Probablemente eso era lo que pensabas. Si-Feng Rong estaba muy satisfecha con este discípulo. Aunque solo era un cultivador de plantas Ling, ella se había sorprendido por su talento para la elaboración de dance. Pudo preparar la píldora del cuervo dorado incluso cuando apenas empezaba a aprender a hacerlo. La primera vez que Suomo preparó la píldora del cuervo dorado, se podría explicar por suerte. Después, cuando descubrió el método básico, ella no dijo nada, pero estaba muy sorprendida por dentro. Esto no era algo que se pudiera lograr por pura suerte. Al ver su excepcional talento, Si-Feng Rong le exigió aún más. No tenía ninguna esperanza en la pelea entre Suomo y Luo Li. Aunque había ordenado que no perdiera, tenía claro que no tenían el mismo poder. Sin embargo, Suomo la sorprendió una vez más. Aunque no ganó, en realidad no perdió. En tan solo 3 meses, comprendió la esencia de la espada. Este tipo de talento con la espada sorprendió incluso al frío segundo Sicción. El líder de la secta y el tercer Sicción quedaron boquiabiertos. Ella se sentía muy satisfecha por dentro. 3 meses, y lograste comprender la esencia de la espada. Tu talento con la espada no es débil. Si lo enterraran, sería una lástima. Si-Feng Rong dijo lentamente, en el futuro, puedes ir con tu segundo Sibo para aprender sobre la espada. Te digo, si vas con tu segundo Sibo, no me deshonres. Si me entero de que estás holgazaneando, El resoplido fue muy frío. Suomo hizo una mueca en silencio. Ir a casa del segundo Sibo para aprender a usar la espada, este trato, era muy importante en la secta de la espada Wukong. Era algo con lo que todo discípulo soñaba. Si hubiera sido en el pasado, Suomo habría asentido y aceptado, pero ahora. Pensó que todavía había un puya ocioso y constante en su conciencia, y luego pensó en la mirada de espada del segundo Sibo. Suomo sintió que había caído en el hielo.
Aún recordaba la esencia de espada blanca como la nieve del segundo Sibo, atravesando el mar Negro la noche en que conoció a Pu Yao. Incluso con el Yaomo tan fuerte que era Pu Yao, no era su oponente. Si el segundo Sibo encontrara a Pu Yao en su conciencia, su propio fin sería desastroso. Lo que era una recompensa a los ojos de otras personas, Suomo quería evitarlo. Este discípulo solo quiere aprender a hacer dan con el maestro. Antes de que Suomo pudiera terminar, Si Feng Rong lo interrumpió: hacer dan es hacer dan. Cultivar la espada es cultivar la espada. Nadie dijo que hacer dan significa no poder cultivar la espada. Deja de hablar y ve a donde te diga. Pero... HM. Si Feng Rong miró a Suomo con recelo. ¿Tienes alguna pregunta? Al ser atravesado por la mirada del maestro, el corazón de Suomo dio un vuelco. Que el maestro no vea nada sospechoso. Negó con la cabeza apresuradamente, no. No. Si no tienes ninguno, entonces vete. Si Feng Rong agitó su mano con impaciencia para apresurar a Suomo. Al salir de la sala de dan del maestro, Suomo se sentía muy inseguro. De los 4 ancianos, al que más temía encontrarse era a Xinyan Sibo. Cada vez que Xinyan Sibo lo miraba, Suomo sentía que el otro lo veía con claridad y que todos los secretos se revelaban en los ojos del segundo Sibo. Pero este obstáculo no se pudo evitar. Suomo se dirigió con cautela a la residencia del segundo Sibo. Este era experto en 2 áreas: el cultivo de la espada y la forja. Wei Zhenxixion había recibido sus enseñanzas. Luoli también las había recibido. Por lo demás, Su Yi Zixion era el único discípulo del segundo Sibo y aprendió forja con él. Suomo solo podía caminar hacia la residencia del segundo Sibo. El segundo Sibo vivía solo en el pico Mirador del Sol. Era un lugar al que Suomo nunca había llegado. Siguiendo el sinuoso camino de la montaña, Suomo fue extremadamente cuidadoso y sigiloso. Al llegar a la cima del pico Mirador del Sol, aún estaba conmocionado. El pico era muy grande, pero solo había una pequeña choza de paja. Aparte de eso, no había ningún otro ser vivo en el suelo. Suomo estaba a unos 150 pasos de la cabaña de paja. Esos 150 pasos los caminaba con el corazón acelerado. En varias ocasiones, casi se dio la vuelta y salió corriendo. Bajo sus pies, ni un solo centímetro de tierra estaba intacto. De hecho, no solo bajo sus pies, sino en toda la cima del pico Mirador del Sol, no había un solo pedazo de tierra. Había grietas que se entrecruzaban. El suelo del pico Mirador del Sol parecía haber sido arado incontables veces. Cuando pisó el suelo removido, el corazón de Suomo se encogió. Esencia de espada. La tierra rota bajo sus pies contenía una esencia de espada extremadamente poderosa. Se extendieron como si quisieran cortarle las piernas a Suomo, o como si quisieran excavar en su cuerpo desde la planta de los pies. La fría intención asesina le puso los pelos de punta. Tragó saliva inconscientemente, controlando su impulso de sacar la espada de cristal de hielo, y apretó los dientes mientras caminaba hacia adelante. Un paso, un paso. Era como si sus pies pisaran innumerables puntas de espada. Cada paso era extremadamente cuidadoso. Suomo sintió el impulso incontables veces de sacar la espada de cristal de hielo. Fue una respuesta instintiva, pero siempre lo detenía. Este terreno accidentado ocultaba innumerables esencias de espada. Si de verdad invocaba la espada de cristal de hielo, eso sí que sería meter la pata. Esas esencias de espada ocultas lo invadirían y lo harían trizas. Maldita sí. Este lugar espantoso. Y, forma formal de decir tú. El pinyin es nin, a diferencia del informal tú, ni. Divagaciones del traductor: Si Feng Rong se esfuerza, de verdad. Es mayor y experimentada, al igual que el resto de los ancianos. Para ellos, es solo una pequeña discrepancia inofensiva. Nadie moriría. Claro, las cosas son diferentes desde el punto de vista de Suomo y Luoli. La historia se va a poner interesante pronto. Ya hemos superado el primer obstáculo y el mundo exterior entra en escena. Capítulo 67. Preguntas y respuestas. Suomo era como una cuerda tensa mientras se movía con cuidado frente a la puerta de la cabaña de paja. Bastaba con una mínima fuerza externa para que se moviera. Respiró hondo.
Aunque había alcanzado la segunda respiración del cultivo espiritual de respiración embrionaria, y no necesitaba usar la nariz ni la boca para respirar, cuando estaba nervioso, seguía inconscientemente el patrón de respiración habitual para calmar sus emociones. Tras tranquilizarse, hizo una profunda reverencia hacia la puerta de madera de la cabaña de paja. El discípulo Suomo saluda a Sibo. Adelante. La voz gélida de Sinjan Sibo salió de la choza de hierba. La puerta de madera se abrió silenciosamente. El interior de la cabaña era un retazo de oscuridad. El corazón de Suomo no pudo evitar tensarse de nuevo. Se armó de valor y entró. El interior de la cabaña de paja era extremadamente rudimentario. Solo había una estera de meditación. Aparte de eso, no había nada más. Sinjan Sibo estaba sentado en la estera de meditación. Un pequeño rayo de sol entraba en la cabaña y caía sobre su cuerpo. El cuerpo de Sibo estaba bajo el sol, pero su rostro estaba ensombrecido por el cabello que le cubría la frente y no pudo verse con claridad hasta que abrió los ojos. En la sombra, 2 puntos de hielo se iluminaron de repente. Por alguna razón desconocida, Suomo sintió un frío intenso que le subía desde la cola de la columna hacia arriba, con todos los músculos de su cuerpo paralizados. Eres una sorpresa para mí. La voz de Sinjan era como una niebla fría que penetraba la piel de Suomo hasta su corazón, tan fría que casi no podía moverse. No tienes ningún talento con la espada, dijo Sinjan con calma. El corazón de Suomo se tensó de repente. Sintió que casi se le olvidaba respirar en ese instante. El terror, como una inundación que desborda la presa, rompió al instante las defensas psicológicas de Suomo. ¿Se enteró Sibo? Pudiste comprender la esencia de la espada en 3 meses, eso me sorprendió. Sinjan no miró a Suomo. Cerró los ojos lentamente, y los 2 puntos de hielo desaparecieron en las sombras. No me importan los encuentros fortuitos que hayas tenido, pero recuerda que si haces algo contra la secta en el futuro, te mataré con mi espada. El tono era tranquilo, como si estuviera narrando un asunto sencillo. Fue como si Suomo ascendiera repentinamente del infierno al cielo. Esta alegre sorpresa lo dejó atónito por un instante. Ya se había preparado para alargar el cuello y ser asesinado. Había asumido que el segundo Sibo ya lo había visto y que Pu Yao estaba en su conciencia. Los músculos tensos de su cuerpo se relajaron al instante. Suomo sintió que su cuerpo se debilitaba. Los temores persistentes en su corazón eran como una inundación que casi lo engullía. Tenía los pies doloridos y débiles. Sí, respondió rápidamente Suomo, con la mente un poco más tranquila. De agua Li, que cultivas es única, pero está limitada por el conocimiento del autor y será difícil que mejore en el futuro. Sinjan no abrió los ojos mientras decía con calma, y tus fundamentos son demasiado débiles. Hay varios aspectos que necesitan cambios. Sin embargo, los que tú mismo cambiaste no fueron malos. Después, Sinjan señaló algunos puntos. Suomo, ya más tranquilo, estaba encantado y dispuesto. Los puntos que Sibo le señaló eran precisamente los que le incomodaban y le impedían el flujo, pero no sabía cómo solucionarlo. Al escuchar el consejo de Sibo, lo comprendió al instante. Después de eso, Sinjan Sibo le lanzó un pergamino de jade a Suomo. Estas son algunas escrituras básicas de espada. Practícalas más. Tras una pausa, dijo con un dejo de arrepentimiento. Tu principal objetivo es hacer dance, y también cultivas plantas Ling. No eres apto para cultivar la espada. Para el Siu de espada, lo importante es no distraerse con otros asuntos, la espada de corazón claro. Tú, esfuérzate al máximo. Al despedirse de Sibo, cuando Suomo pasó sobre el lodo frente a la cabaña de hierba, no sintió nada de la esencia de espada que había estado allí antes. Tal como si esas esencias de espada lo conocieran y se ocultaran. En el camino del pico mirador del sol al patio del pequeño viento del oeste, Suomo había estado reflexionando sobre las palabras de Sibo. El significado de Sibo era extremadamente claro. Si quería avanzar un paso más en el camino del Siu de la espada y realmente lograr algo, debía abandonar su labor de cultivador de plantas de Ling y de elaboración de Dan, y dedicarse exclusivamente a la espada. De lo contrario, le resultaría difícil seguir progresando con ella. Las palabras de Sibo fueron tan claras como pudieron serlo, pero Suomo sabía lo que valía. Si fuera como Wei Shenxixion, podría haberlo abandonado todo y convertirse en un Siu de espada puro, pero no lo era.
Sabía cuánto talento poseía. Si no hubiera tenido a Puyao, prácticamente no habría podido comprender la esencia de la espada. Había sido cortado miles de veces antes de comprender la esencia de la espada de marea de Sibo. Si hubiera sido Wei Shenxixian, solo habría necesitado unas pocas docenas para comprenderla. Si no hubiera tenido la experiencia de comprender la esencia de la espada de marea, ciertamente no habría podido comprender la esencia de la espada de agua ni en 3 meses. Estaba destinado a no seguir el camino de Wei Shenxixian. Mientras caminaba con el viento soplando suavemente en su rostro, Suomo se sintió mejor. El camino que cada uno recorrió era diferente. Es más, el progreso que había logrado era algo en lo que antes ni siquiera se atrevía a pensar. Sin embargo, ahora lo había logrado. Su ánimo se recuperó rápidamente. Tras los altibajos emocionales de hoy, su cuerpo se sentía un poco agotado. Necesitaba descansar. Sin embargo, cuando caminó hacia la desembocadura del Valle del Viento del Oeste, sus pies se detuvieron y se detuvo en ese lugar. ¡Ay, sí, Suomo Sixion, por fin llegaste! Sixion tuvo una excelente calificación en la secta, Sidi vino especialmente a felicitarte, un humilde regalo. ¿Aún se acuerda de mi Sixion? Ese año, si no hubiera sido por tu pequeño arte de nubes y lluvia, me habría quedado sin hogar. Este hermanito aún lo recuerda. Sixion, este hermano menor cultiva la espada, pero no tiene un maestro. Sixion, nosotras, las hermanas del Pico Oriental. Al mirar la densa masa de personas, la cabeza de Suomo sonó. La entrada del Valle del Viento del Oeste estaba abarrotada. Esta escena era incluso más concurrida que la última vez, cuando Suomo fue ascendido a discípulo de la secta interna. Incluso los regalos que habían preparado eran de mejor calidad que la última vez. Algunos discípulos de la secta externa con buena familia habían gastado mucho. Suomo necesitaba descansar desesperadamente y sintió que su cabeza iba a explotar. Detengan el ruido. De repente, se escuchó una voz y todos guardaron silencio al instante. Suji había acompañado a 2 mujeres. Suomo vio claramente que eran el mayor Siji Gonsanin y Suji Siji. El que habló fue Suji Sixion. Suji agitó la mano, vete. Al ver la situación, los discípulos de la secta exterior se dispersaron como pájaros. Suji se inclinó ante Suomo y dijo, Sidi, no me culpes por excederme. Hay demasiado ruido con toda esta gente aquí. Suomo devolvió la reverencia apresuradamente. Muchas gracias, Sixion. Este hermanito ya está mareado. Si Sixion hubiera llegado un momento tarde, este hermanito habría muerto aquí mismo. Luego, se inclinó ante Gonsanin y su Jisia, mayor Siji, Jisia Siji. Eres bastante interesante. Rió su Jisia, vestida de verde. Suomo se mostró sumamente cauteloso y atento con esta chica de aspecto inocente. Li Jinfeng Siji dijo que el pergamino de jade provenía de su Jisia Siji. Era difícil saber qué intenciones tenía al entregárselo en ese momento. Gonsanin sonrió cálidamente y respondió, Sidi se ve muy cansado. ¿Por qué no venimos otro día? ¿Qué dice Siji? Vengan, vengan. Pasen todos a tomar un té, dijo Suomo apresuradamente y luego bromeó, pero no tengo el té Lin de Sixion. Por favor, no me culpen. Todos comenzaron a avanzar hacia el valle. Cada uno con una expresión pensativa al ver los Jinzi en ruinas esparcidos por el suelo. Habían oído que Luoli había ido a desafiar a Suomo en el valle. La noticia corrió furiosa por la secta de la espada Wukong. Pensando en el encuentro que ninguno de los dos había ganado, los 3 tenían sus propios pensamientos. Suomo no tenía ninguna expresión. De hecho, no podía expresar nada. Esa cara de zombi no podía mantener ninguna expresión. Al entrar al patio del Viento del Oeste y ver regresar a Suomo, el ganso de pico gris en el tejado emitió un grito como si lo saludara. Tras escapar de la muerte, Suomo estaba de muy buen humor y saludó con la mano a la hembra. Gonsanin vio las acciones juveniles de Suomo y no pudo evitar sonreír. Su Jisia solo echó un vistazo. Al ver que no era más que un ganso de pico gris común y corriente, apartó la mirada con un dejo de desdén en la mirada. Su corcel era una bestia pupila de fuego dorado de 3er grado. Extremadamente intimidante y dominante.
Para ella, un ganso de pico gris era solo para campesinos. El grupo de 4 se sentó. Suomo preparó una tetera de té. Los tres la rozaron con los labios antes de dejarla. A Suomo no le importó. Lo que tenía era solo té normal. Era un poco barato. Normalmente, ni siquiera él lo bebía. Me impactó mucho que Sidi comprendiera la esencia de la espada en 3 meses. Es demasiado cruel como para no haberme dado cuenta de ninguna pista y preocuparme, dijo Suji con una sonrisa. Suomo respondió rápidamente. No es que este hermanito lo haya ocultado deliberadamente. Ni siquiera él lo hubiera creído posible. Por miedo a decirlo y avergonzarse, este hermanito había estado practicando en el río y fue arrastrado a cientos de kilómetros. Incluso el líder de la secta tuvo que enviar a alguien a buscarlo. Las expresiones de los otros 3 se volvieron extrañas al instante. Ya habían usado el incidente de Suomo arrastrado por el río como broma. Los 3 se habían burlado o lo habían desdeñado. Ahora que Suomo lo mencionó para burlarse de sí mismo, los 3 se sintieron mal por dentro. Suomo había comprendido la esencia de la espada y caminaba muy por delante de ellos. Burlarse de Suomo demostró claramente su ignorancia y estupidez. ¿Qué escritura de espada está practicando Sidi?, preguntó Suji Xia con cara de inocencia. Escritura de la espada de Agua Li. Suomo no lo negó. Si hubieran querido saberlo, naturalmente podrían averiguarlo. Es una escritura de la espada de los 5 elementos de 3er grado. Es una lástima que Sibo dijera que sería difícil que progresara más. Al escuchar esto, los ojos astutos de Suji Xia no pudieron evitar revelar alegría. Suomo lo atrapó por casualidad. No pudo evitar burlarse por dentro. Este mocoso definitivamente no tenía buen corazón. Sidi, no te desanimes, lo consoló Gonzanin. Tu talento es tan excepcional que ni Sibo ni el líder de la secta lo desperdiciarían. Siji tiene razón. Sintiendo la preocupación de la otra, Suomo sintió simpatía por ella y se inclinó ante Gonzanin. Quizás se casaría pronto, pero no se codeaba con el grupo de In Chen. Parecía que no quería involucrarse en la batalla entre ambos bandos. Esta vez soy yo quien busca a Sidi. La mayor de las Siji sonrió con dulzura. Se han traído a estos 2 para que me hagan compañía. He oído que Sidi puede hacer una especie de Lingdan llamado Píldora del Cuervo Dorado, que tiene la posibilidad de producir fuego del Cuervo Dorado, ¿es cierto? La valoración lo dice. En realidad, este hermanito ni siquiera lo ha intentado, dijo Suomo con cautela. Bien. Gonzanin sonrió y sacó una caja de jade. Quiero aprovechar este tiempo para intercambiar con Sidi por 100 píldoras del Cuervo Dorado. Sidi, échale un vistazo. Para terminar, sus delgados dedos empujaron la caja de jade frente a Suomo. Suomo estaba un poco desconcertado al abrir la caja de jade. En ese momento, sus pupilas se dilataron de repente, la alegría era inconfundible en sus ojos. Divagaciones del traductor, Suomo está de vacaciones, pero no será por mucho tiempo. Tomó una decisión sobre su carrera y, en verdad, no era realista que Xinyan esperara que el zombi avaro abandonara su búsqueda de riqueza a cambio de la promesa de que podría tener éxito. Debido a que los enlaces anteriores y siguientes que incluí en los primeros capítulos han generado confusión, he decidido eliminarlos todos. Utilicen la tabla de contenido para navegar. WordPress tiene sus propios enlaces de contenido relacionado, sobre los cuales no tengo control. Capítulo 68. Un ocio poco común. Había una hierba acuática azul pálido de 3er grado en la caja de jade. La luz parpadeaba sobre la planta y exudaba una ligera frialdad. Hierba nube helada. Era una hierba lin de elemento agua muy rara. Su sombra se podía encontrar en muchas recetas de Dan de alto nivel. Por si fuera poco, Suomo sabía que ni siquiera la maestra tenía hierba nube helada en sus campos. Crecía en los climas más fríos, no era fácil de cultivar y era difícil de encontrar. Probablemente no era posible comprar una hierba de nube de hielo de tan alta calidad en Dongfu, y demostró lo valiosa que era. Esto es demasiado valioso. Suomo controló con fuerza la codicia en su corazón y empujó la caja de jade hacia el mayor Siji. Un destello de admiración recorrió los ojos de Gonzanin. Volvió a acercarle la caja de jade a Suomo. No te niegues, Sidi.
Esta hierba nube de hielo se inclina hacia el elemento frío y el agua. El dan que se puede obtener con ella sin duda sería un lindan de los elementos hielo y agua. En esta secta, aparte de Sidi, nadie es apto para esto. Suomo pensó y luego dijo, 200. Los otros 100 serían una muestra de la buena voluntad de Sidi. Gonzani no se negó y sonrió ampliamente. Muchas gracias, Sidi. Todos hablaron un rato más, pero sus intereses no coincidían. Suomo sentía una especial negatividad hacia su Yisia. Los tres se levantaron y se marcharon. Suomo los acompañó hasta la entrada del valle. Antes de irse, Suji no pudo evitar recordarle a Suomo las píldoras del cuervo dorado que ya había pedido. Suomo asintió. Suomo por fin pudo respirar hondo. Al regresar a su pequeño patio, no quería hacer nada. Los altibajos del día lo habían dejado exhausto. Aún así, primero trasladó la hierba nube de hielo al manantial Ling de la sala de roca. Este manantial estaba cerca de la vena Ling, y su energía Ling era extremadamente densa, ideal para el crecimiento de la hierba nube de hielo. La razón por la que se había alegrado tanto al ver la hierba nube de hielo no se debía solo a su valor, sino a que los pergaminos de jade del anciano Weinan registraban un método para elaborar un lindan con agua. Su ingrediente principal era la hierba nube de hielo. Este lindan se llamaba dan nube de hielo y podía aumentar drásticamente el poder del cultivador sobre el agua. El pergamino de jade no registraba la magnitud del aumento. Sin embargo, para Suomo, seguía siendo muy beneficioso. No era un Siu de la espada y no necesitaba considerar el problema del caos de los 5 elementos. Cualquier elemento de los 5 elementos le era extremadamente útil. Si su poder de agua aumentaba, el poder de su escritura de la espada de agua Li sería aún mayor y más fácil de manipular. Pero temporalmente, no tenía tiempo para hacer el dan de nube de hielo. Estaba muy endeudado. ¿Pastilla del cuervo dorado? Cada vez que pensaba en la enorme cantidad de píldoras del cuervo dorado, Suomo tenía el impulso de desmayarse. Pero hoy no sería hoy. Enterró la cabeza y durmió. A la mañana siguiente, Suomo se despertó y comenzó su alocada jornada de elaboración de dan. Swin parecía estar al tanto del asunto y había preparado con antelación grandes cantidades de los ingredientes para la píldora de ayuno. Al ver la montaña de materias primas frente a él, Suomo sintió ganas de llorar. Se obligó a empezar. Una multitud apareció en un valle montañoso, no lejos de Dongfu. Su vestimenta era diferente, al igual que su expresión. Está cerca, dijo una persona con seriedad, pero es difícil encontrar la ubicación exacta. Creo que es aquí. Otro cultivador vestido de amarillo resopló con frialdad y lo siguió. Hemos pasado por los otros 12 pueblos. Aparte de aquí, ¿dónde más? Los demás observaron al hombre vestido de plata que parecía ser el líder. Su expresión era extremadamente tenue. Sus largas túnicas parecían tejidas con hilo de plata, y su luz brillaba. Entre la multitud, era sumamente llamativo. El hombre vestido de plata reflexionó un momento antes de decir, primero acomódate y luego busca. La multitud voló en dirección a Dongfu. 4 horas después, en el mismo lugar donde se había reunido la multitud, un destello de luz apareció y apareció un grupo de personas vestidas de negro. Todos llevaban máscaras de cobre, cuyos patrones eran extremadamente feroces y solo dejaban ver los ojos. Solo por aquí. Aún no tengo clara la ubicación exacta, dijo una persona vestida de negro. Luego emitió un sonido de sorpresa. Había gente justo aquí, no una cantidad insignificante. El líder de la multitud no dijo nada. Agitó ligeramente la mano y la multitud de personas vestidas de negro desapareció en el aire. Poco después, apareció un hombre vestido de blanco. Si Suomo lo hubiera visto, se habría sorprendido al descubrir que era quien creía que era el joven y rico maestro Lin Qian. Solo echó un vistazo antes de desaparecer. La actuación de Suomo en la evaluación de la secta impactó a todos. Durante los siguientes días, las visitas fueron constantes. Sin otra solución, Suomo solo pudo colgar un letrero de aislamiento en la entrada del valle. En esos días, había acumulado tanto dan que casi vomitó. Para el mayor Siji, para su Jisicción, para dárselo a Li Jinfen Siji para que lo vendiera.
Solo después recordó que no tenía semillas de fuego. Fuente de fuego de 4º grado. Si no tenía una, ¿por qué seguiría fabricándola? Según la evaluación, existía la posibilidad de que formara fuego de cuervo dorado. Especuló que estaba relacionado con la cantidad. Armándose de valor, Suomo decidió fabricar 500. En cualquier caso, no era como si comer demasiado lo matara. Si realmente pudiera formar fuego de cuervo dorado, habría encontrado oro. Fuente de fuego de 4º grado. El grado de Lindan que fabricara aumentaría 1 grado. Pensando en la posibilidad, decidió quedarse dentro de la sala de Dan. Swin era una de las personas más ocupadas del lugar. Casi podría considerarse la portavoz de Suomo. Cada día, debía entregarle a Suomo los ingredientes del Dan que se habían preparado y luego ayudarlo a distribuir la píldora del cuervo dorado. La cantidad de píldora del cuervo dorado que se preparaba diariamente no variaba mucho, pero ¿quién la recibiría? Esa era una pregunta crucial. Suomo, al considerarlo un verdadero dolor de cabeza, le planteó la pregunta a Swin. Anteriormente, le debía un favor. Suomo estaba muy dispuesto a ayudarla. El resultado de esta acción fue que el estatus de Swin en la secta aumentó instantáneamente. Había sido la primera discípula de la secta externa del Jardín del Jengibre Fragante durante un tiempo considerable y era extremadamente hábil en el manejo de las relaciones personales y sabía observar las expresiones. ¿Quién lo ofendería fácilmente? Y ahora que tenía el poder de dividir la píldora del cuervo dorado, nadie se atrevería a ofenderla en ese momento. La tentación de una semilla de fuego de 4º grado era demasiado. La única excepción era Ao Ming. Debido a Suomo, Swin le parecía aún más desagradable. Pero al pensar en la fuerza que había demostrado en la evaluación de la secta, no se atrevió a hacer nada. Suomo se había atrevido a abofetearla la vez anterior. Si ella lo provocaba, Suomo sin duda se atrevería a abofetearla de nuevo. ¿Cómo era posible que Swin no supiera que Suomo la estaba ayudando? Estaba agradecida por dentro y se esforzó al máximo para que todo saliera a la perfección. Le había sorprendido el desempeño de Suomo Sixion en la evaluación de la secta, pero lo que realmente respetaba era su locura al obtener Dan. Ella fue muy clara respecto a la cantidad de ingredientes que enviaría. Quizás, para los discípulos de la secta externa, el talento era algo que no se encontraba en todas partes. Pero el esfuerzo minucioso era algo que todos podían hacer y era más digno de respeto. No solo ella, sino todo el Jardín del Jengibre Fragante se había asustado por el frenesí de Suomo. Incluso si Feng Rong había llamado a Swin en repetidas ocasiones para preguntarle sobre la situación. Y Swin, dentro de sus posibilidades, le brindó a Sixion toda la ayuda posible. Por ejemplo, cuando quienes pedían píldoras del cuervo dorado ofrecían algo como granos de ling o verduras, Swin conseguía especialmente que un chimei experto en la elaboración de alimentos preparara ling y se los enviara a Suomo. Y entonces, descubrió rápidamente que Suomo prepararía unas cuantas píldoras de cuervo dorado extra. Sabía que eso la ayudaría. Por primera vez en casi 20 días, Suomo salió de la sala de Dan. Empujó la puerta y entrecerró los ojos instintivamente para protegerse del sol. Swin, que corría por el patio preparando los ingredientes, vio la situación y corrió. Sixion. No es nada. Salgo a tomar un respiro. Suomo le indicó con un gesto que hiciera lo que necesitaba. Tras casi 20 días de frenética acumulación de Dan, finalmente completó la mayoría de sus deudas y pudo tomar un respiro. El sol que le daba en el cuerpo era cálido. Suomo se sentía sumamente cómodo. Corrió a preguntarle a Swin, ¿tienes una tableta de sonido? Swin estaba un poco confundido, pero aún así corrió a una habitación y sacó una tableta de sonido para dársela a Suomo. Tomando la tableta, ignoró las expresiones de sorpresa del chimei y saltó al tejado. Añadiendo energía ling a la tableta de sonido, la dejó a su lado y se acostó, tomando el sol y tarareando una melodía. Hacía mucho tiempo que no estaba tan libre. Suomo estaba extremadamente relajado. Justo cuando se relajaba, todo se oscureció de repente. Suomo dejó de tararear y abrió los ojos. En el cielo, un barco gigantesco pasó lentamente. El tamaño de la embarcación era casi igual al del barco de 1000 alas que Suomo había visto antes. Pero la proa era aún más afilada,
y el cuerpo principal estaba rodeado por una multitud de aves de hermosos colores. Suomo se incorporó. Inclinó la cara hacia arriba para mirar el gran barco, buscando qué posible personaje de gran tamaño había llegado a Donfu. Este gran barco había alarmado a mucha gente. Las discípulas del patio dejaron de hacer lo que estaban haciendo y conversaron. Al salir casualmente, Si Feng-rong vio la gran nave y un extraño destello cruzó sus ojos. Su boca regañó, «Deja de hacer ruido». Al oír el reproche de Si Feng-rong, todos guardaron silencio al instante y reanudaron su trabajo. Si Feng-rong regañó entonces a Suomo, quien estaba en el tejado, «Ve a hacer dan». Al terminar, se dirigió al salón Wukong. A Suomo no le importó que lo regañaran. En su interior, especulaba, ¿tendría el gran barco alguna relación con la secta? Sintió que la expresión del maestro hoy no era normal, definitivamente había algo. Por supuesto, solo podía especular. No piensen que la maestra era solo una mujer. Con su cultivo de Hindan, en Donfu, definitivamente era de primera clase. Aunque hubiera pasado algo, no podía hacer nada para ayudar. Era mejor no causar problemas. Pensándolo bien, Suomo regresó a su pequeño jardín. Primero fue a inspeccionar la hierba nube de hielo. Al observar un crecimiento vigoroso, meditó durante 4 horas en la sala de rocas. Gracias a la avena Lin de la sala de rocas y al alimento Lin que Suin le había proporcionado, el reciente aumento en el cultivo de Suomo era extremadamente evidente. Le tomaría poco tiempo alcanzar el segundo nivel de Suji. Debido a que había estado ocupado preparando Dan, no había leído el pergamino de jade que Xinjiang Sibo le había dado. Las hierbas y hierbas Lin de los campos de Lin también habían sido descuidadas recientemente. El Jinsi fuera del valle necesitaba ser restaurado. Aún necesitaba seguir elaborando píldoras de cuervo dorado. Anhelaba con ansias el fuego de cuervo dorado de 4º nivel. Ocupado, ocupado. Le gustaba este tipo de ocupación. Su vida estaba muy ocupada. De repente pensó que había pasado mucho tiempo desde que recuperó la conciencia para ver a Puyao. No sabía qué había estado haciendo el otro. Al entrar en el mar de la conciencia, aún parecía normal. Suomo no pudo evitar respirar. Lo que más temía era que hubiera cambios cada vez que llegara. Y sin importar que cambiara, no lo entendería. Pero cuando vio el estado de Puyao, se alarmó. Divagaciones del traductor. La gratificación retrasada es buena para el alma, no, pero ustedes pueden superarlo cara sonriente. El mundo exterior empieza a interferir en la vida de Suomo, aunque lo único que quiere es ganar Jinsi. Va. Capítulo 69. Suomo babeando. En una residencia discreta dentro de Donfu. Estrellas diurnas es causada por el Yaomo más poderoso. Se usa para facilitar su absorción del poder estelar durante el día, forzando al mundo a torcerse, y así darles acceso a la energía de las estrellas. El que habló fue el hombre vestido de plata. Continuó con tono serio, solo cuando no tienen otra opción haría un Yaomo algo así. Parece que la situación de este Yaomo no es buena. Es muy posible que esté gravemente herido y necesite poder estelar para recuperarse, por lo que se vio obligado a torcer el mundo. Mientras hablaba, su voz se relajó y los demás relajaron sus expresiones. Un Yaomo capaz de crear estrellas durante el día, sin duda es uno de los Yaomo más fuertes. Solo apareció en la guerra de hace 3000 años. No pensé que hubiera un Yaomo tan poderoso escondido aquí. Suspiró. ¿Y qué si es poderoso? ¿Acaso no acabará en nuestras manos? El taoísta de túnica amarilla dijo con voz chillona, J.E., si se añade el corazón de un Yao celestial o un Mo negro a la espada, mi espada voladora subiría bastante de nivel. Jaja, los ojos de este Yaomo son muy raros. Puede ver a través de todo con naturalidad. La multitud se emocionó instantáneamente como si ya hubieran atrapado a ese increíble Yaomo. Para Siuse, el cuerpo de un Yaomo de alto nivel era un tesoro. Casi todas sus partes podían usarse para forjar o crear dans, y eran objetos raros. Este grupo se había reunido para este Yaomo. Un Yao poderoso gravemente herido era una presa codiciada. Al ver el ánimo de todos, el hombre vestido de plata advirtió, no deberíamos alegrarnos de antemano.
¿No se han dado cuenta de que hay mucha gente detrás? ¿Y qué si hay otros? ¿Quién se atreve a competir con nosotros?, preguntó el cultivador de túnica amarilla con irritación y voz aguda, con una intención asesina en la mirada. La crueldad brilló en los ojos de los demás. El hombre vestido de plata dijo: todos deberían haber visto ese barco hoy. Un barco del tesoro de sexto grado, un talismán excepcional. Si alguien se hubiera fijado bien en la cola del barco de alas, habría visto su emblema. ¿De quién es el emblema?, preguntó con recelo el taoísta de túnica amarilla. Al ver ese barco alado hoy, incluso él se quedó un poco atónito. El maestro de la ola brillante Jie, dijo lentamente el hombre vestido de plata. Todos guardaron silencio al instante, mientras el terror se reflejaba en sus rostros. La expresión del taoísta de túnica amarilla también cambió ligeramente, pero se recuperó rápidamente y gritó: no digas tonterías. El maestro de ola brillante Jie estuvo recluido durante más de 60 años. ¿Cómo pudo venir a un lugar tan pequeño como Luna del Cielo, Jie? Solo vi el emblema. Pasé un tiempo en ola brillante, Jie, y lo recuerdo, dijo el hombre vestido de plata con calma. Al ver el terror en los rostros de todos, dijo con una sonrisa: no se preocupen demasiado. El maestro de la ola brillante Jie no se ha involucrado en asuntos comunes en muchos años. Es improbable que haya venido. Lo más probable es que sea su discípulo o subordinado. Los rostros de todos se relajaron. Uno de ellos dijo: mientras no sea el maestro de la ola brillante Jie, no tengo miedo. Sí, sí. Asintieron los demás. ¿Por qué ola brillante Jie interferiría en este asunto? El cultivador de túnica amarilla frunció el ceño. Anciano, no lo olvides, Luna del Cielo Jie está bajo la jurisdicción de ola brillante Jie. Este hermanito sabe que hubo estrellas en el día, así que no es extraño que ellos también lo sepan, dijo el hombre vestido de plata. De repente, los rostros del taoísta de túnica amarilla y del hombre vestido de plata cambiaron ligeramente y gritaron simultáneamente: ¿quién? Los dos salieron corriendo como espadas. No había nada en el patio. El taoísta de túnica amarilla voló hacia el cielo y observó los alrededores antes de regresar. Negó con la cabeza al mirar al hombre vestido de plata. Ambos tenían expresiones serias y solemnes, sin rastro de su anterior tranquilidad. Los demás corrieron a preguntar sobre la situación. Para entonces, ambos habían recuperado sus expresiones normales. El hombre vestido de plata dijo: nada, nada, solo una falsa alarma. Al oír esto, la gente respiró hondo y conversó mientras regresaban a la habitación. El taoísta de túnica amarilla fue el último en seguirlos. Antes de volver a entrar, miró hacia atrás y los siguió. Un momento después, en un rincón oscuro, apareció una figura silenciosa. Era Lin Qian, vestida de blanco. Reveló una expresión pensativa antes de desaparecer. En el salón Dongfu, todos estaban reunidos. Tian Sonxi, como líder local, presidía la sala con Yu Bai a su lado. Debajo de él, 6 personas tomaban té tranquilamente. Esta vez sí que te estamos molestando. La que habló era una hermosa matrona. Ojos claros, dientes blancos y una gracia excepcional. En su hombro, un pajarito amarillo claro observaba con curiosidad a los demás. John Xia y Xianxi, 2, es muy cortés. Tian Sonxi dijo con una sonrisa: es un gran honor que tantos expertos vengan a mi humilde lugar. Es un lugar pequeño. Si hay algo que no podamos hacer bien, por favor, perdónenos. Todo estará bien. Todos levantaron las manos en señal de saludo. La expresión de Tian Sonxi era preocupada mientras continuaba: no voy a ocultárselo a nadie. Desde la aparición de estrellas en el día, mi corazón no se ha tranquilizado. Puede que sea inexperto, pero sé que esto no es un buen augurio. Me siento mucho más seguro ahora que todos han venido hoy. No tienes por qué preocuparte, lo consoló Yun Xia Xianxi. El maestro Yuan es experto en detectar presencias y es muy sensible al Yaomo. Sin duda, encontrará dónde se esconde. Dedo estrella de una línea. En ese momento, el maestro Yuan dijo apresuradamente: Yun Xia Xianxi es demasiado elogioso. Mientras permanecía respetuosamente a un lado, Yu Bai se quedó profundamente conmocionado.
Todos los presentes poseían un cultivo considerable. La que más le llamó la atención fue la niña que había estado sentada con la cabeza gacha al final. Parecía tener casi la misma edad que él, pero su cultivo le resultaba indescifrable. Él, que siempre se había enorgullecido de sus logros, se sintió incómodo, había demasiados genios en este mundo. Puyao parecía extremadamente pobre. Estaba sentado en la lápida, con el rostro pálido y un agotamiento casi inexistente. Suomo se asustó al instante porque, el invencible Puyao, se encontraba repentinamente en ese estado. Suomo se acercó con cuidado. ¿Qué pasa? Puyao abrió los ojos para mirar a Suomo. Su voz era muy tranquila y tan segura como siempre, y preguntó a cambio, ¿qué? Suomo notó que el atractivo ojo rojo sangre de Puyao era mucho más tenue de lo habitual, e incluso su voz parecía más débil. Pero por alguna razón, cuando escuchó la voz confiada de Puyao, Suomo se sintió seguro. ¿Es que no tiene suficiente Jinzi?, preguntó Suomo con preocupación. No sabía por qué estaba tan preocupado por Puyao. Lógicamente, el otro era un Yaomo. Cuanto antes muriera, mejor, pero al ver el estado de Puyao, Suomo no pudo evitar preguntar con preocupación. Mirando a Suomo nuevamente, Puyao pareció sorprenderse por la pregunta de Suomo. ¿Quieres ayudarme? La ceja de Puyao se levantó. Suomo respondió confusamente, sin comprometerse. Había aprendido. Puyao de repente sonrió, te llevaré a un lugar. Puyao procedió a sacar algunos fragmentos de Jinzi. En el suelo, comenzó a crear una formación de sello que Suomo nunca había visto. Puede que Suomo nunca haya visto la formación del sello, pero este Jinzi con el que estaba familiarizado, no es así. Se tocó el cuerpo y su expresión cambió. Maldito Reniao, me ha quitado mi Jinzi otra vez. Antes de que pudiera hablar, una luz apareció repentinamente ante sus ojos. No pudo evitar cerrarlos. Cuando los abrió de nuevo, se quedó atónito. ¿Dónde está esto? Balbuceó su pregunta. Estaba oscuro y sombrío frente a él. Podía sentir el frío granito bajo sus pies. Lo que fluía en un arroyo cercano era sangre roja y fresca. ¿Era esto el infierno? Suomo se obligó a tragar saliva, con la mente tensa mientras observaba los alrededores. Puyao gimió de placer. Extendió los brazos, con el rostro embriagado, completamente desprovisto de su agotamiento anterior. Cueva de la espada. Puyao volvió a su estado de pereza. Sacó su lengua roja y brillante, con los ojos brillantes mientras se lamía los labios. Hay muchas almas aquí. ¡Qué almas tan deliciosas! ¿Cueva de la espada? Suomo se quedó en blanco. Llevaba 2 años viviendo en la secta de la espada Wukong y ya había oído hablar de ella. ¿No estaba Wei Zhen Xixian allí? Ya no tenía miedo y observaba con curiosidad los alrededores. Le preguntó a Puyao con preocupación, ¿Wei Zhen Xixian también está en la cueva de la espada? ¿Nos encontraría? Si se topaba con Xixian, ni siquiera podría afirmar su inocencia. Esta cueva de la espada tiene 18 niveles. Puyao miró a Suomo con desdén. Tu Wei Xixian ya ha descendido al 16º nivel. Si tuvieras la mitad de la habilidad de tu Xixian, ¿estaría yo en este lamentable estado? Mientras hablaba, se enfureció. Yo, un Yao del cielo, he caído a tal nivel, ¡qué vergüenza! Al ver a Puyao actuar con normalidad, por alguna razón, Suomo se relajó considerablemente. Inmediatamente se lanzó a la carga contra Puyao, burlándose, no es asunto mío. ¿Qué, cielo Yao? ¿No te hirió mi Sibo? ¿No solo eres capaz de intimidar a los cultivadores Suji novatos como yo? Corrigió rápidamente, te equivocas. G solo era Lian Qi en ese entonces. ¿Y te atreves a hablar de eso? Puyao no se enojó y rió, este lugar es bueno. Hay mucha energía, Jin, y es tan cómodo. Incluso hay almas. Aunque son almas incompletas, es mejor que nada. ¿Cómo encontraste este lugar? Suomo tenía mucha curiosidad. Esta cueva de la espada se mantenía en secreto. Había estado allí 2 años sin saber dónde estaba, pero Puyao logró encontrarla. Había oído que se necesitaba la cooperación de 2 Hindan para abrirla.
Pu Yao pudo entrar fácilmente. Este tipo aún tiene algo de habilidad, pensó Suomo. Pu Yao dijo con desdén, en esta pequeña secta de la espada Wukong, la conocí con solo echar un vistazo. Luego le dijo a Suomo, en el futuro, iremos a visitar este lugar de vez en cuando. Ven. Suomo abrió mucho los ojos. Negó con la cabeza sin dudarlo. Ni hablar. ¿Sabes cuánto Jinsi gastaste hoy? 4 piezas de Jinsi de tercer grado. 4 piezas. ¿Sabes cuántas píldoras de cuervo dorado necesito preparar para ganar 4 piezas de Jinsi de tercer grado? ¡Qué fácil te lo gastaste! Pu Yao estaba lleno de desdén. Eso solo demuestra que eres una basura. Ganas Jinsi como si estuvieras dando a luz. Conocer a una basura como tú. Suomo no dudó en interrumpir, también lleno de desdén, mientras decía, si puedes hacerlo, búscalo. ¿No eres un cielo Yao? ¿Qué? Un cielo Yao, pero tienes que sacarme Jinsi, como si fuera algo de lo que enorgullecerse. Mientras hablaba, era como si la ira acumulada hubiera estallado de repente. He se esforzó tanto para ganarse el Jinsi con sudor y sangre. Bien por ti, lo acabas de robar sin hacer ruido. ¿Estás robando? He ni siquiera te ha pedido alquiler y me cobraste por cada lección. Incluso empezaste a sacar Jinsi por cada experiencia con la esencia de la espada. ¿No te da vergüenza? Suomo enumeró justamente las ofensas de Pu Yao. Pu Yao estaba estupefacto. La realidad lo demostraba. Incluso los Yaomo más poderosos, al enfrentarse a una lengua aún más poderosa, se quedaban atónitos. Después de 5 minutos de despotricar, Suomo se detuvo satisfecho. ¡Qué bien se sintió! Después de un largo rato, Pu Yao finalmente se recuperó. Inclinó la cabeza pensativo y dijo, muy bien, te enseñaré una pequeña técnica para ganar Jinsi. La mente de Suomo se puso alerta al instante y preguntó, ¿qué técnica? I. Yon es nube, Xia es nube roja. 2. Inmortal, diosa. Misoginia en ciencia. Los títulos de las mujeres suelen ser Xianxi, mientras que los hombres reciben Daoren, Senren, etc. Capítulo 70. La cuenta Jin. Suomo se concentró mientras sus manos se movían según las instrucciones de Pu Yao. Sus manos se movían como mariposas revoloteando y activaron el hechizo. Los beneficios de practicar constantemente el arte de la flora eran evidentes en la fluidez de sus dedos. Este hechizo, al que Pu Yao llamó arte de concentrar el yin, era complejo, pero no demasiado difícil para Suomo. Suomo sintió que la energía yin a su alrededor se agitaba. Una presencia oscura y fría saturada de energía le erizó el vello, pero apretó los dientes y persistió. La energía yin seguía acumulándose en sus manos. Después de completar el último movimiento, una cuenta gris blanquecina se condensó en las manos de Suomo. Suomo examinó la cuenta con curiosidad. Pu, ¿qué es esto? La cuenta era de un color blanco sucio, extremadamente simple y se sentía fresca en sus manos. Esta es una cuenta yin, creada mediante la concentración de energía yin. Se puede usar para crear dans o forjar. Su efecto es especialmente beneficioso para los talismanes con atributos yin, dijo Pu Yao con una expresión de suficiencia mientras miraba a Suomo con desdén. La energía yin en este lugar es muy abundante. Mientras no descuides y hagas algunos más cada día, el Jinsi llegará naturalmente. Creo que deberías cambiar de secta. Nunca he visto una secta tan pobre. En tu secta, salvo ese Sixion tuyo, todos son basura. Suomo respondió, tú, un supuesto Yao del cielo que fue herido por mi segundo Sibo, ¿tienes el descaro de decir esto? Pu Yao resopló fríamente. Si no hubiera sido forjado bajo la torre durante 3000 años y mi espíritu estuviera terriblemente herido, ¿cómo podría una basura Hindan cortarme? Estaba extremadamente disgustado. Suomo siguió con un resoplido helado. Finalmente entiendo cómo te convertiste en un cielo Yao. Pu Yao se quedó en blanco. ¿Cómo? Te jactaste de ello. Suomo no pudo resistirse y estalló en carcajadas, señalando primero a Pu Yao y luego al cielo. Un Yao, al volar hacia el cielo, se convierte en un Yao del cielo. Ja, 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 ja. Soy demasiado perezoso para siquiera prestarte atención, dijo Pu Yao sin enojarse. Extendió los brazos,
Y no hubo movimiento alguno, pero la energía Jin de repente comenzó a moverse. Era como el ojo de un remolino aterrador, y la energía Jin a su alrededor se precipitó hacia él. ¿Estás seguro de que esta cosa realmente vale dinero? Sin prestarle atención a Puyao, Suomo miró la cuenta Jin en su mano y preguntó con incertidumbre. Puyao, que disfrutaba de la experiencia de absorber energía Jin, sintió que una vena de su frente empezaba a latirle. Sus movimientos se detuvieron de repente y casi se atragantó de la molestia. Como Puyao dijo que la cuenta Jin era muy valiosa, Suomo mantuvo una actitud confiada. Decidió hacer algunas más, pero descubrió que toda la energía Jin de esa zona se dirigía hacia Puyao. No logró formar una cuenta Jin y tuvo que buscar un lugar más alejado. Por suerte, solo había un camino en la cueva de la espada. Suomo no tenía que preocuparse por perderse. Tras caminar un rato, al descubrir que Puyao ya no lo afectaba, empezó a hacer cuentas Jin. No era muy difícil. Los movimientos de los dedos eran un poco complicados, pero para Suomo no suponían un problema. De una sola vez, hizo unas 20 cuentas antes de detenerse. Tras hacer las cuentas Jin, Suomo comenzó a examinar los alrededores. Lo que más despertó su curiosidad fue el río de sangre cercano. Parecía estar compuesto de sangre pegajosa. No se oía ningún sonido al fluir. Por alguna razón, Suomo sentía un escalofrío cada vez que veía ese silencioso río de sangre. Tomó una piedra del suelo y la arrojó al río de sangre. Fue como si la piedra hubiera caído en arenas movedizas. No hizo ningún chapoteo, sino que se hundió lentamente en el río. Por tu bien, no lo toques. Son demonios de sangre, dijo de repente Puyao desde atrás. Dijo con cierto pesar, lástima que no sea un yao de sangre, sino, esto sería muy beneficioso. ¿Qué son los demonios de sangre? Suomo no pudo evitar preguntar. No lo entenderías ni aunque te lo dijera, dijo Puyao sin dejar escapar la oportunidad de burlarse de Suomo. Observó los alrededores y emitió un sonido de sorpresa. Siendo racional, en un lugar tan cruel, habría espíritus malignos como demonios. ¿Por qué está tan limpio? ¿Qué son los demonios? Suomo preguntó de nuevo. Cosas deliciosas. La lengua roja y brillante de Puyao no pudo evitar recorrer sus labios, mientras una expresión de anhelo se dibujaba en su rostro. Tras buscar durante un buen rato, quedó un poco aturdido y suspiró. Tu Sixión es una persona demasiado honesta. De hecho, ni siquiera perdonó a uno de ellos. Parece que necesita un tiempo para recuperarse. Renovado, Puyao le hizo un gesto con la mano a Suomo. Vamos. Para terminar, arrojó 4 pedazos de Jinsi. La expresión de Suomo cambió drásticamente de nuevo. Esta vez, ni siquiera necesitó revisar su bolsillo mientras gemía con tristeza. Puyao. La luz blanca se elevó y su voz se detuvo. Al regresar al patio del pequeño viento del oeste, Suomo sintió ganas de llorar. 8 piezas de Jinsi de 3er grado. En el viaje de ida y vuelta, había perdido tantas. Al igual que la mitad del Jinsi que había ganado con tanto esfuerzo haciendo Dan, había desaparecido. No te pongas tan triste, dijo Puyao con indiferencia y desdén. Cuando vendas las cuentas Jin, recuperarás lo invertido con las ganancias. Eres una auténtica basura. Solo 8 piezas de Jinsi, y estás tan angustiado. De verdad que estás sacando provecho. Para entrar en la cueva de la espada una vez, se necesitan 2 Hindan de basura. ¿Acaso podrías conseguir un trato mejor usando 8 piezas de Jinsi de 3er grado para invitar a 2 Hindan de basura? Suomo no podía hacer nada. Solo podía rezar para que las 20 cuentas Jin que había hecho se vendieran a buen precio. Sabía que la secta no podía venderlas. Su origen no estaba claro. Si despertaba las sospechas del Cibo, por muchas vidas que tuviera, moriría. Decidió ir a venderlos él mismo en Dongfu. Para no llamar la atención, no montó en el ganso de pico gris, en cambio, abandonó la montaña en silencio. Al llegar a las afueras, se adentró en el bosque. Al salir, su aspecto era completamente distinto. Se había convertido en un hombre de aspecto débil y tez pálida. En los pergaminos de jade del anciano Weinan, existían innumerables métodos para cambiar de apariencia y ocultar las huellas. Suomo había elegido un método sencillo.
Esta fue la primera vez que Suomo se disfrazó. Tenía mucha curiosidad y le pareció extraño. En ese momento, lamentaba que el sello del espíritu viajero se hubiera quemado. Si lo tuviera, podría haber ahorrado tiempo. Su grulla de papel voladora era demasiado llamativa, así que solo podía caminar. Aunque su cultivo había aumentado considerablemente, su cuerpo aún estaba muy débil. Agotado, llegó a Dongfu, tras caminar por montañas y ríos. Sin embargo, su sed de Jinsi y su entusiasmo vencieron al cansancio. Casi arrastrándose, llegó al mercado libre. Con gran dolor, alquiló una pequeña habitación. Suomo montó una tienda. Suomo había estado en el mercado libre muchas veces, pero era la primera vez que vendía algo. No pensaba en obtener ganancias. Agradecería poder recuperar las 8 piezas de Jinsi de tercer grado. Puso un precio de medio Jinsi de tercer grado por cada cuenta Jin. Estaba muy preocupado. Pensó en cómo Pu Yao había presumido de lo bueno que era. Como mínimo, debía de valer medio Jinsi de tercer grado. Por supuesto, Pu Yao estaba lleno de desdén hacia la conducta de Suomo. Resopló con frialdad la venerada cuenta Jin. El significado era implícito. Después de 6 horas, los últimos rayos dorados del sol iluminaron el rostro de Suomo. ¿Está llegando el Jinsi? ¿Esto es lo que dijiste que era bueno? ¿Esto está recuperando ganancias junto con el costo? Honorable cuenta de Jin. Suomo, afligido, exigía respuestas a Pu Yao. Durante toda una tarde, nadie se había parado frente a su mini habitación. Hasta ahora, Suomo no había vendido ni una sola cuenta de Jin. Además, tenía que pagar el alquiler de la mini habitación. Pu Yao también se quedó con la mirada perdida. Murmuró un rato, sin saber qué decir. Después de un largo rato, su rostro se llenó de incredulidad. De repente, alzó las manos con exasperación. ¿Cómo es posible? Esta es la cuenta Jin. Cuenta Jin. Después de 3000 años, ¿cómo es posible que la gente ni siquiera quiera una cuenta Jin? Al ver a Pu Yao perder la compostura, Suomo ya no sintió tanta angustia. Ya había empezado a aceptar esta cruel realidad. Resopló con frialdad: en el futuro, deja de fingir que eres un Yao del cielo, mira la era, Yao del cielo, 3000 años, tus cosas son reliquias, se han vuelto obsoletas, ¿entiendes? Me emocionaste para nada. Dentro de un tiempo, se las daré a los niños para que las usen como canicas. La expresión de Pu Yao era sombría. Era evidente que este incidente le había asestado un duro golpe. En ese momento, una niña pasó por la pequeña habitación de Suomo y se detuvo de repente. Suomo, que se disponía a criticar de nuevo a Pu Yao, dejó de hablar de repente y dijo con entusiasmo: «Señorita, ¿quiere comprar? Esto es una maravilla, una cuenta Jin, hecha completamente de pura energía Jin. Se puede llevar a cualquier parte. Es fresca en verano y embellece la tez». La niña parecía una criada. Al oír esto, rió levemente: «Qué bien sabes hacer publicidad». Frunció el ceño de repente. «Pero estas cuentas son demasiado feas. Si fueran de colores del arco iris, a la señorita Huang le encantarían». «Señorita, no se fije solo en el aspecto. La calidad es excelente, mire qué redondo y pesado es». Para hacer su primera transacción, Suomo no tuvo ningún pudor. Al ver a Suomo promocionando las cuentas Jin como si fueran canicas, Pu Yao se quedó mirando con la boca abierta y la mirada apagada. «Ja, ya que has hablado tanto, te compraré uno». La niña se tapó la boca y rió. Sacó el Jinsi y compró uno. Antes de irse, lo instó amablemente: «Veo que eres una persona honesta. En el futuro, deberías vender cosas de confianza. Estas cuentas grises, nadie las compraría». Al terminar, se dio la vuelta y se fue. Suomo se desplomó en el suelo. Por fin había vendido uno, y no fue fácil. Comparado con él, el alma de Pu Yao estaba mortalmente herida. Su expresión era opaca, su tez gris. Al ver el estado de Pu Yao, Suomo no pudo evitar insistir: «No es nada. Solo negocios. La próxima vez, venderemos algo diferente. Al menos,
hacer píldoras de cuervo dorado no está mal. Han pasado 3000 años, necesitas adaptarte. Una persona y un yao regresaron escondidas a la montaña. En un pequeño patio en el salón Don Fu. Señorita, he vuelto, se oyó una voz alegre desde la puerta. El pequeño pájaro amarillo de Jun Xiaxianzi voló y se precipitó hacia la puerta. Jun Xiaxianzi estaba bordando un pañuelo e hizo un sonido de reconocimiento, sin levantar la vista de su trabajo. Mocoso, acabamos de llegar y desapareciste al instante. Jaja, entró una figura. Era la adorable y sonriente niña. El pájaro amarillo voló a su alrededor, piando. La niña, con cara de impotencia, le dijo al pájaro amarillo: bueno, señorita Huang, te traje algo rico para comer. Si su amo hubiera oído esto, sin duda habría escupido sangre. La señorita Huang era en realidad solo un pájaro. Al terminar, sacó un montón de cosas y dijo: aquí está el pastel de 5 flores del pabellón de la comida, las patatas fritas de loto y lirio, y los dulces de 13 sabores. Este es el famoso licor Oud Wang. No beba demasiado, o la señorita lo castigará de nuevo. Los ojos del pájaro amarillo brillaban. De repente, vio una cuenta gris. Como una flecha, se precipitó hacia el montón y la recogió. ¿Te gusta esta cuenta? La niña estaba muy sorprendida. El pájaro amarillo recogió la cuenta con su pico y voló hacia Jun Xiaxianzi, colocando la cuenta en su pañuelo. Cuando la mirada de Jun Xiaxianzi se fijó en la cuenta, exclamó sorprendida y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Al tomarla para examinarla más de cerca, su expresión cambió ligeramente. Xiao Yuan, ¿de dónde salió la cuenta? Y, Chui se usa para jactarse, pero también significa estar arrastrado por el viento. 2. Juan también significa amarillo. Divagaciones del traductor. No todas las aventuras de Sumo tuvieron éxito. La cueva de la espada también es importante.